Hey, ¿qué tal, parceros? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Como se los había prometido, parceros, en esta ocasión vengo a presentarles a la nueva Bomber 250. Ya en un video anterior, hace poquitos días, les había presentado el análisis de la ficha técnica de esta Bomber 250, qué nos ofrecía en tecnología, en prestaciones, motor, bueno, etcétera. Y pues nada, parceros, hoy vengo a presentárselas en detalle. Me encuentro aquí en la carrera séptima en Caguandina, Auteco. Ellos muy amablemente me permitieron grabar la motocicleta y presentárselas a ustedes. Recuerden que este video lo voy a enfocar más en la parte estética. Ya si quieren analizar más a fondo la parte técnica, las prestaciones de la motocicleta, voy a dejarles el link aquí arribita para que vayan y vean el video. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Bueno, de lo primero que voy a empezar hablando, parceros, que me parece lo más llamativo a esta moto, es la parte delantera. ¿Por qué? Porque equipa una nueva farola, también de corte muy clásico, muy propia de las Cafe Racer modernas, ¿no? Full iluminación LED, tanto en farola como en direccionales. Me parece que esta farola, a diferencia de la Bomber 150, es mucho más agresiva, mucho más retro y le da un toque mucho más moderno y elegante a la motocicleta. Entonces me gusta mucho más esta, además que obviamente equipa full iluminación LED. También tenemos en la parte delantera estas barras invertidas. Es la nueva, lo novedoso de esta nueva motocicleta, equipa barras invertidas. Ya yo decía en el video en donde analizaba sus prestaciones que no sé qué tan útil y práctico sean estas barras, teniendo en cuenta que no son regulables, no se pueden ajustar, entonces prácticamente sería lo mismo que una suspensión convencional. Y por otro lado, la Bomber es una motocicleta de 250 centímetros cúbicos que no es pensada para correr, mucho menos para competir. Entonces no sé de qué tanta utilidad sean estas barras invertidas, ya ustedes tendrán sus opiniones diversas, pero en mi opinión pienso que al no ser ajustables y al ser la moto de bajo cilindraje no le encuentro mucha utilidad, más bien le aumenta el peso a la motocicleta. Pero bueno, en la parte delantera también tenemos un doble freno de disco, 4 pistones cada uno. Una lástima que no tuviera ABS, esa fue la principal crítica que vi en el video anterior en donde la analicé. Pero bueno, vamos en la parte de sus instrumentos, la parte de su manillar. Encontramos que el tacómetro también es un tacómetro minimalista, al igual que la Bomber 150. Me gusta porque es muy bello, muy bonito, muy simple, muy típico de esas motocicletas de antaño. El puerto USB también es muy bonito, es diferente al de la 150, mucho más elegante. Es que en esa motocicleta todo es mucho más cuidadoso, los detalles son mucho más elegantes y más refinados, pienso yo. Y en cuanto a los espejos, también conserva los mismos que su hermana, la 150. Otro detalle interesante de la motocicleta es el diseño de su tanque, que ese diseño me parece un poco más robusto que la 150 por esas tapas laterales que ustedes ven aquí. A mi parecer este tanque, obviamente que la moto tenía que vender mucho más robusta que la 150, y con estos detalles en el tanque lo lograron. Es un tanque mucho más robusto, mucho más bonito. Además que me gusta el diseño de la tapa del combustible y estas líneas agresivas que trae, esos detalles agresivos que trae en la mitad del tanque, me llaman mucho la atención. Otro detalle interesante de la motocicleta es el sillín, que aunque comparte el diseño con el sillín de la 250, hay un detalle aquí interesante, no sé si lo alcanzan a ver. Este labrado es diferente al de la 150 y lo hace mucho más bonito, mucho más atractivo. Pero el resto, en la forma, en el diseño, es el mismo sillín de la 150. ¿Qué también tenemos de diferente? Estas tapas laterales le dan un carácter diferente a la motocicleta y la hacen ver mucho más robusta y mucho más bella. Entonces bacano por ese detalle en Victory. Atrás tenemos obviamente direccionales LED, stop LED, y el guardabarros es el mismo de la 150, no cambia nada. El exhausto también es muy similar al de la Bomber 150, pero va muy bien con el estilo de la motocicleta. Atrás tenemos un freno de disco sencillo, ahí no hay mayor cambio tampoco. Y en la parte de la amortiguación tenemos un monoamortiguador regulable en precarga, algo que no tiene la 150, por ejemplo. Entonces muy bacano, vamos a ver cómo sale, qué tal se comporta este amortiguador a largo plazo. El tablero de instrumentos conserva ese look retro, pero con detalles modernos, ya que es completamente digital. En él podemos visualizar velocidad, odómetro total y parcial, carga de la batería, indicador de marcha y nivel de combustible.
Además de esto, equipa un puerto USB diferente a la de la 150 y también cuenta con conectividad Bluetooth. Aquí se las estoy presentando en detalle y en exclusiva. Es la primera motocicleta que llegó a mi ciudad. Hace una hora acabo de llegar y pues quise presentárselas de una a ustedes para que ustedes la conocieran en detalle. Bueno, parceros, ahora vamos a montarla a ver qué tal se siente en comparación con la 150. Ya he manejado la 150, me gusta el porte que tiene. Me parece que esta tiene los posapiés un poco más tirados hacia atrás. El manillar lo tiene más pegado, más nivelado al tanque, entonces me parece que le da una posición mucho más Cafe Racer, mucho más ese estilo de antaño que estábamos pidiendo, porque recordemos que la Bomber 150 tenía el manillar un poco más alto. Esta lo tiene más alineado con el tanque, que le da un toque mucho más Cafe Racer, una identidad más Cafe Racer, más clásica. Los posapiés más tirados hacia atrás, como pueden ver, entonces la posición definitivamente sí es más Cafe Racer que la 150, y de hecho este manillar me gusta porque lo veo un poco más ancho, un poco más imponente, un poco más grande, entonces me gusta bastante. Muy chévere que le hayan añadido ese detalle, que el manillar fuera un poco más alineado con el tanque. Me gusta bastante. La frenada se siente bien, tiene un doble freno, obviamente no es ABS, pero la siento bien, muy bacana. Y como les digo, la posición es agresiva, es imponente. No es una moto tan alta, es una moto normal. Creo que esa es un poquito más alta que la Bomber 150, si no estoy mal. Entonces yo mido 1,78 y me parece que la moto me queda bien. Ya ustedes sacarán sus medidas de acuerdo a su estatura. Yo mido 1,78 y la siento cómoda. La posición de manejo es un poco semi inclinada, al igual que la 150, pero me parece que es un poco más acostada, un poco más inclinada, porque obviamente esa tiene el manillar un poco más pegado al tanque. Pero la siento bien, me gusta porque es una posición agresiva, ruda, y de verdad uno siente el porte en la motocicleta. Me gusta bastante. Bueno, parceros, vamos a ver cómo ruge el motor de esta Victory Bomber 250. Obviamente ustedes ya saben, ya les comenté que es un motor básico monocilíndrico 4 tiempos refrigerado por aire, que nos entrega 20 caballos de poder y 20 Nm de torque. Así que es un monocilíndrico, pero vamos a ver qué tal suena. ¿Cómo lo ven? Muchas personas comentaron en el video sobre el análisis que hice de la ficha técnica de esta moto que el precio era muy elevado para lo que ofrecía. A ver, en mi opinión es evidente que la moto no vende por sus atributos sino por su estilo y exclusividad. Por supuesto, yo puedo pagar 1 o 2 millones más y me llevo una Dominar, una Gixxer o una FZ 250, que son motos que me brindan mejores prestaciones y tecnología. Sin embargo, hay un amplio público que paga el precio de esta Bomber porque son amantes de ese estilo clásico, de ese estilo exclusivo. Además, hay que tener en cuenta que esta Bomber es el único modelo Cafe Racer 250 que se vende en el país. Eso la hace mucho más exclusiva y por ende la única opción para aquellos que quieran tener una moto Cafe Racer. Si quieres una moto con mejores prestaciones y estilo común, vete por las que te mencioné, pero si quieres una moto diferente, clásica, exclusiva, sin que te importen las prestaciones, vete por esta Bomber 250.
Y bueno, parceros, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta nueva Bomber 250, qué les gustó, qué no les gustó, qué le quitarían, qué le cambiarían y qué piensan del precio de esta motocicleta. 10.990.000, ¿te la comprarían o no? Si quieren apoyar mi trabajo lo pueden hacer dándole like a este video, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndose al canal de motos clásicas y de rutas más famoso de Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.